enero de 2023, en Duxbury, Massachusetts, un pueblo tranquilo a las afueras de Boston, de esos donde las casas tienen porche y los vecinos se saludan por el nombre. Un hombre sale a hacer unos mandados, comida para llevar y una medicina para uno de sus hijos. Nada fuera de lo común, pero cuando vuelve, apenas 25 minutos después, la casa se encuentra en un silencio demasiado extraño. Lo que encuentra al entrar cambiará para siempre la vida de esa familia y meses después mantendrá en vilo a todo un país. Bienvenidos a Bilomanía, y la noche de hoy te traigo el caso de Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus 3 hijos porque una voz se lo ordenó. Así que pónganse cómodos y tráigase su cobijita, que comenzamos. Antes de enero de 2023, los Clancy eran en apariencia una familia estable, casi de manual. Lindsay trabajaba como enfermera de parto y maternidad en el Massachusetts General Hospital, uno de los hospitales más prestigiosos del país. Su trabajo consistía literalmente en traer vidas al mundo y acompañar a otras madres en el momento más vulnerable de sus vidas. Su esposo Patrick tenía un propio negocio. Tenían 3 hijos, Cora de 5, 2 son de 3 y Callan de apenas 8 meses. Puertas afuera, nada indicaba una tragedia en marcha. Amigos y familiares la describirían después durante el juicio como una mujer muy dulce, entregada y, en resumen, una persona maravillosa. Pero puertas adentro, sin embargo, algo se llevaba gestando desde el nacimiento de Callan. Según el propio relato de Patrick a la policía, todo empezó en septiembre de 2022, cuando Lindsay empezó a sentir ansiedad ante la idea de volver a trabajar tras su licencia de maternidad. Consultó a un psiquiatra que le recetó Zoloft, un antidepresivo común, pero en lugar de mejorar, algo se torció. Lo que siguió fue una avalancha. Un médico le cambiaba de medicamento, ella reportaba efectos secundarios y entonces otro médico agregaba uno nuevo: ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. Según documentos judiciales presentados en el juicio, a Lindsay Clancy se le recetaron más de 30 prescripciones distintas, correspondientes a 13 fármacos psiquiátricos diferentes. Ella llevaba un diario, ahí anotaba día a día cómo se sentía con cada nuevo medicamento, cada nuevo efecto secundario y cada noche que pasaba sin dormir. En un momento llegó a escribir que tenía miedo de volverse dependiente de los ansiolíticos que le estaban recetando, y en otro, tras probar el Zoloft, describió que no pudo dormir durante 48 horas seguidas, algo que una de sus proveedoras de salud mental calificaría después en el estrado como una reacción bastante inusual que podía sugerir un trastorno bipolar de base que nunca fue diagnosticado. Un dato que saldría a la luz durante el juicio particularmente inquietante fue que Lindsay había intentado ingresar a un programa especializado de salud mental perinatal en un hospital de Rhode Island. Desafortunadamente no fue aceptada, y el motivo, según el estrado, el equipo médico tenía dudas sobre si Lindsay estaba en ese momento sobremedicada. Es decir, hubo profesionales que, meses antes de la tragedia, ya sospechaban que la combinación de fármacos podía estarle generando más daño que alivio, y esa alerta, sin embargo, nunca se tradujo en una intervención a tiempo. El fatídico 24 de enero de 2023, Patrick sale de la casa para hacer unos mandados, comprar comida para llevar y una medicina para uno de los niños en la farmacia, dejando a su esposa con los 3 pequeños. Es un momento cotidiano, repetido muchas veces en esa casa y en cualquier familia, y nada indica que sea distinto. Apenas estuvo fuera por unos 25 minutos. Cuando regresa, busca a los niños por toda la casa, piensa incluso que se podrían estar bañando, pero encuentra sangre en el dormitorio principal, una ventana abierta, mira por la ventana y ve a Lindsay herida pero consciente en el patio trasero, tras haber saltado desde el 2º piso. Ella le dice que intentó quitarse la vida, pero no le dice en ese momento qué había pasado con los niños. Patrick llama automáticamente al 911 y le pregunta entre gritos a su mujer dónde se encuentran los niños. La mujer le dijo que en el sótano, y todavía conectado sin saberlo a la línea de emergencias, Patrick baja ahí. Ahí encuentra a sus 3 hijos. Los 3 habían sido estrangulados con bandas elásticas de ejercicio, las mismas que la familia usaba para entrenar en casa. En la grabación del 911, que después sería reproducida ante el jurado, se escucha a Patrick gritar desesperado que ella mató a los niños. Los primeros socorristas en llegar describirían la escena como una de las más difíciles de sus carreras. Uno de los bomberos relataría después ante el tribunal cómo vio al propio Patrick intentando desenredar una banda elástica del cuello de uno de sus hijos en un intento desesperado de reanimarlo. Callan, el bebé de 8 meses, desafortunadamente nunca recuperó el pulso. Mientras el sótano se convertía en la escena de la peor pesadilla de un padre, afuera, en la nieve, un oficial de la policía de Duxbury atendía a Lindsay semiconsciente, tirada en el patio. Había saltado desde una ventana del 2º piso y se había cortado las muñecas
bocas y el cuello. Según el testimonio del oficial, ninguna de esas heridas sangraba de forma activa cuando lo encontró. La defensa sugeriría después que el frío y la nieve pudieron haber afectado la circulación y el sangrado, no una falta de intención real. Durante el traslado al hospital, los paramédicos la trataron además por una posible sobredosis de opioides. La caída la dejaría, según se confirmó después, con la columna fracturada y paralizada de la cintura para abajo de por vida, y desde entonces, Lindsay Clancy se desplaza en silla de ruedas. Aproximadamente una semana después de los hechos y en el hospital, Lindsay llama a Patrick. Según su testimonio ante el tribunal, uno de los momentos más tensos y citados del juicio, ella no le habla de los niños, le habla de lo que había vivido. Dice haber escuchado la voz de un hombre que le decía que si no actuaba en ese momento, perdería su oportunidad. Patrick declararía que, hasta esa llamada, jamás se había escuchado a su esposa mencionar la palabra psicosis. La fiscalía, sin embargo, ha intentado desmontar esa narrativa desde otro ángulo. Durante el interrogatorio a una de las psiquiatras que trató a Lindsay antes de la tragedia, la fiscal le preguntó directamente si, en algún momento previo, Lindsay había mencionado escuchar voces que le ordenaran hacerse daño a sí misma o a otros. La respuesta, según la cobertura del juicio, fue negativa. No hay registro de que ella reportara alucinaciones antes del 24 de enero. Esa ausencia de antecedentes documentados es, hoy, uno de los puntos más disputados del caso. Con Lindsay Clancy enfrentando 3 cargos de asesinato en primer grado, el caso llegó a juicio en 2026 con 2 narrativas completamente opuestas. La fiscalía sostiene que Lindsay actuó de forma intencional, racional y rápida, que sabía exactamente lo que hacía y que el intento de acabar con su vida posterior fue, según insinuaron, una puesta en escena para simular que ella también había sido víctima. La defensa, liderada por su abogado, no niega los hechos. Lindsay estranguló a sus hijos, eso nunca estuvo en disputa, y de hecho su equipo llegó a ofrecer una admisión formal, por escrito, de los hechos para concentrar el juicio en el estado mental. Lo que se argumenta es que, en el momento de los crímenes, Lindsay atravesaba una psicosis posparto severa, agravada por meses de sobremedicación psiquiátrica, y que legalmente no debería considerársele penalmente responsable. Un juez ya rechazó esa moción previa de la defensa para dividir el juicio en 2 fases separadas, una para los hechos y otra para la salud mental, lo que obligó al abogado de Lindsay a construir toda su estrategia alrededor de una sola pregunta ante el jurado. ¿Sabía Lindsay Clancy en ese momento que lo que hacía estaba mal? Aquí vale la pena detenerse porque es el corazón de todo el juicio. La psicosis posparto no es lo mismo que la depresión posparto, mucho más conocida y frecuente. Se trata de una condición rara, afecta entre 1 y 2 de cada 1000 partos, pero es extremadamente grave, que puede incluir alucinaciones, delirios y una pérdida completa del contacto con la realidad, instalándose a veces en cuestión de días. Especialistas consultados durante la cobertura del juicio explicaron algo que resulta clave para entender estos casos. Las mujeres que atraviesan una psicosis posparto severa suelen, paradójicamente, creer que están protegiendo o salvando a sus hijos, no haciéndoles daño. La mente construye una lógica interna, aterradora, pero coherente para quien la vive, en la que la única salida posible es la más trágica, y este patrón no es nuevo. El caso más citado en la cobertura mediática es el de Andrea Yates, la mujer de Texas que en 2001 ahogó a sus 5 hijos en una bañera, convencida de que así los salvaba de un destino peor. Yates fue declarada, en un segundo juicio, no culpable por razón de demencia. Y aquí es donde el caso de Lindsay deja de ser solamente un expediente médico legal y empieza a rozar un terreno mucho más antiguo, porque cuando describe haber escuchado la voz de un hombre, ordenándole actuar, diciéndole que si no lo hacía en ese instante perdería su oportunidad, esa descripción no le resulta ajena a la psiquiatría moderna. Ahí tiene un nombre clínico, alucinación auditiva de mando, pero tampoco le resulta ajena a algo mucho más viejo que la psiquiatría, el relato de la posesión. Durante siglos y en prácticamente todas las culturas, los episodios de ruptura psicótica en mujeres que acaban de tener un parto no se explicaban con hormonas ni neurotransmisores, sino con espíritus, demonios o entidades que tomaban el cuerpo de la mujer en su momento de mayor vulnerabilidad física y espiritual. En la tradición cristiana medieval existen registros de mujeres sometidas a exorcismos o comportamientos que hoy reconoceríamos sin dudarlo como psicosis posparto. En el folclore de distintas culturas latinoamericanas circulan variantes de la misma idea. La madre que tras el parto queda abierta, vulnerable a que algo ajeno se meta donde antes solo estaba ella. Es un paralelismo que ha circulado en foros y comunidades de internet dedicadas al caso. Algunos usuarios han señalado que la frase de Lindsay, una voz masculina, externa, autoritaria, que la empuja a actuar contra su voluntad y su amor por sus hijos, encaja casi punto por punto con la forma en la que, durante siglos, se describió una posesión, no como una locura silenciosa, sino como una presencia. Conviene ser honestos en esto, no existe ninguna evidencia científica de posesión alguna, y ningún profesional de la salud que haya declarado en este juicio ha usado ese marco. La explicación que maneja la medicina, y la que probablemente decía el jurado, es la de una psicosis inducida por una combinación de factores hormonales, genéticos, y en este caso en particular, una carga farmacológica que varios especialistas calificaron de excesiva. Pero el paralelo entre ambas narrativas, la clínica y la espiritual, dice algo real sobre cómo, durante toda la historia humana, la mente ha intentado explicar lo mismo.
mismo, la sensación de que en el peor momento de tu vida no fuiste completamente tú quien actuó. Durante las audiencias, que arrancaron con la selección del jurado en 2026 y se prolongan por 8 o 6 semanas, Lindsay Clancy asiste al tribunal en silla de ruedas, consecuencia directa de la caída del segundo piso. Ha pasado la mayor parte de estos años internada en un hospital psiquiátrico estatal, bajo custodia judicial, incluso siguiendo audiencias previas por videollamadas de su cama. Testigos y periodistas presentes en la sala la describen como una mujer visiblemente afectada, secándose los ojos mientras los abogados describen a sus propios hijos, mientras se reproduce ante el jurado la grabación de la llamada al 911 y mientras los bomberos narran, uno por uno, lo que encontraron esa noche. Es un contraste que no pasa desapercibido para nadie en la sala. La misma persona señalada como responsable de una masacre familiar, físicamente destruida por su propio intento de quitarse la vida. Hay un detalle que muchas coberturas del caso dejan por alto, pero que dice mucho sobre hacia dónde apunta la narrativa de la defensa. Lindsay Clancy, a través de su familia, presentó una demanda civil por mala praxis médica contra varios de los profesionales de salud que la trataron en los meses previos a la tragedia, incluidas sus psiquiatras. La acusación de fondo es que la combinación y la velocidad con la que se le recetaron y cambiaron los fármacos contribuyó directamente a desencadenar el episodio psicótico. Es, en cierto modo, una segunda batalla legal corriendo en paralelo al juicio penal. Mientras el estado de Massachusetts decide si Lindsay es penalmente responsable de matar a sus hijos, ella, o quienes hablan por ella, sostiene que el sistema de salud que debía cuidarla fue, en al menos una parte, quien la llevó hasta ahí. El desenlace de este juicio no es menor. Si Lindsay Clancy es declarada culpable de asesinato en primer grado, enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si, en cambio, el jurado la declara no responsable penalmente por razones de salud médica, no quedaría libre, continuaría internada, de forma indefinida, en un centro estatal de salud mental, posiblemente el mismo en el que lleva más de 3 años. En pocas palabras, no se está discutiendo si Lindsay mató a sus hijos, eso ya está claro, incluso su propia defensa lo reconoció por escrito. Lo que se está discutiendo es qué tipo de sistema, el penitenciario o el psiquiátrico, debe hacerse cargo de ella por el resto de su vida. El caso Lindsay Clancy no es una crónica de una tragedia doméstica, es un espejo incómodo que obliga a preguntarse dónde termina la enfermedad y dónde empieza la responsabilidad y dónde, si es que existe ese lugar, empieza algo que ni la creencia ni la ley terminan de nombrar del todo. ¿Puede la mente humana quebrarse tan completamente como para que una madre, que su profesión era traer vidas al mundo, termina convencida, aunque sea por unos minutos, de que matar a los suyos es la única salida? ¿Y por qué, durante toda la historia, cuando la mente humana se quiebra de esta forma tan específica, tantas culturas distintas, sin ponerse de acuerdo entre sí, terminaron describiendo lo mismo, una voz ajena que da la orden? La ciencia todavía no tiene una respuesta completa sobre qué desata la psicosis posparto en algunas mujeres y en otras no, y la justicia, por su parte, sigue debatiendo, caso tras caso, década tras década, cómo medir la culpa cuando la mente de quien actúa ya no estaba del todo en sus manos, y en algún rincón de internet siempre va a haber alguien preguntando si en realidad esa mente no se quebró sola. El jurado tendrá su palabra, la pregunta, para el resto de nosotros, sigue abierta, y aquí abrimos la discusión. ¿Tú qué crees? ¿Fue un episodio psicótico, una posesión demoníaca o algo más? Si el video te gustó, apreciaría que nos dejaras un like, que nos motiva mucho a seguir buscando ese tipo de contenido. Si es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Si tienes algún relato interesante o aterrador que contarnos, te pido que lo dejes en la caja de comentarios. Por hoy me despido, pero nos veremos muy pronto. Buenas noches.